Está con nosotros Fernando Álvarez de Celis. Fernando, bienvenido, feliz Navidad. Gracias, igualmente. No te vamos a hacer hablar de los desnudos en la camioneta. Por favor. No, tranquilo. Pero evidentemente los créditos hipotecarios han tenido un repunte en los últimos tiempos, pero hay un sector claramente de la sociedad que es muy difícil que puedan acceder a un préstamo hipotecario, y estamos hablando sobre todo de los adultos mayores. El que ya está jubilado, muy complicado para poder acceder. ¿Cómo está hoy el mercado de acceso a la vivienda y de los préstamos hipotecarios? La Argentina tiene un crédito, tiene un déficit habitacional muy fuerte, 3.200.000 viviendas según el último censo. Sí. Faltan 1.200.000 viviendas y hay 2 millones de viviendas que tienen déficit estructural, ya sea por falta de servicios. Sí, esto me decís nivel país. A nivel ¿no? país, a nivel país. Y después tenés obviamente el tema de alquileres. La Argentina es un país casi de propietarios a fines del siglo XX. Hoy tenemos más de un tercio de la población que es inquilinos, en la ciudad de Buenos Aires arriba del 40%. Sí. Y con lo que vos comentabas recientemente de adultos mayores, que antes se llegaba a adultos mayores propietarios. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, según los últimos datos, el 17% de los adultos mayores alquilan. Sí. La verdad que tenés muchas cuestiones. Este año tuviste varias noticias importantes, la aparición del crédito hipotecario nuevamente. Hoy salió el Banco Nación, o ayer, perdón, diciendo que para una cuota, para pedir 75 millones de pesos, la cuota mensual era aproximadamente 400.000 pesos. Que no está mal porque una vivienda, un dos ambientes en Capital Federal te puede costar eso. Exactamente. ¿Pero qué te compras por 75.000 dólares? Y compras algo. En Capital algo medio chiquito, sí, pero zona sur, ¿no? Zona sur. Zona sur de la ciudad, lugar. Pasa que, bueno, La Boca, algo de Barracas. ¿Barracas sí? No sé. Sí, no algo de Barracas, en alguna zona de Barracas podés conseguir. Pero para una sola persona. Sí, o sea, una pareja. O una pareja, o sea, un dos ambientes chicos o un... Pero si le agregás ponerle a 100.000 dólares, la cuota estarías en 600.000 pesos aproximadamente. Pero ¿cuánto tenés que tener de ingresos? Y aproximadamente 2,5 millones de pesos. Ningún jubilado, bueno, ninguno no, pero... Gaby, digo, ¿cuántos jubilados pueden cobrar 2,5 millones? Diplomáticos, y los que cobran jubilaciones de privilegio, pues las jubilaciones normales tienen un tope de 1,5 millones, un poco más. Así Fede, ¿te pareció muy barato 75.000 dólares? Me parece muy poco. Ya, igualmente que si estemos hablando del tema y que hay algunos que se los puedan adjudicar, me parece que es por lo menos que la máquina empiece a caminar. Sí. Tiene que ser una buena noticia, porque después se pueden abrir otras opciones. Después si el dólar se dispara, si lo están conteniendo, no, qué sé yo, pero no lo sé. sé. Es tan fácil, porque es lo que le voy a preguntar a Fernando. Digo, ¿cuáles son los temores que tiene la gente? Porque estos son ajustables a UVA, que están vinculados con el tema de inflación en muchos casos. Y si no, los que ajustan... La inflación está controlada. Pero, ¿para cuánto hace que está controlada? Y bueno, no importa. ¿Cuánto hace que viviste en Argentina? No, pero está bien, pero ¿por qué no puedo guiarme por lo que está haciendo bien el gobierno? Pero tenés un crédito a 10 años. Digo, vos después tenés un compromiso de pago por 10 años. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva tener confianza en que no se va a disparar ni tu crédito? Porque está bien que después te ajustan, pero te agregan cuotas si es el tope. Entonces, lo que le quería preguntar a Fernando es si ve que existe esa confianza para que la gente tome créditos o todavía están esperando. Mira, recién hablábamos del déficit habitacional argentina, con lo cual lo que sucedió con el crédito hipotecario, y sorprendentemente, es que hubo 400.000 pedidos. Bien. No todos, digamos, llegaron a término todavía. No, pero 400.000 personas quisieron saber si podían hacer un préstamo. Exactamente, con lo cual lo que te demuestra es que es tanto el déficit habitacional que todo lo que lances, la gente trata de hacerlo. ¿Qué quiere decir? La comparación más grande no es si lo puede pagar o no, es la comparación con el alquiler. Bueno, ¿cuánto pago de alquiler? Hoy pago 500.000 de alquiler. Bueno, si la cuota está cerca de ahí, intento. Después, obviamente que si hay estabilidad, el UVA se paga muy bien. Si hay inflación, es más difícil. Bueno, es que hay gente, Fernando, que tiene miedo que pase lo que pasó con el gobierno de Macri, que empezaron a hacer un boom y después otra vez la inflación empezó a dispararse y hubo gente que le costó mucho pagarla, pese a algunas medidas que tomaron los bancos, obviamente, para no sacarte más del 25 o 30% sobre tus ingresos. Ahí también habría que hacer un análisis que es, el UVA cuando arrancó, los créditos eran aproximadamente entre el 20 y el 30% del ingreso. Sí. Hoy los UVA representan arriba del 40% de ingreso, pero los alquileres también representan eso, con lo cual cuando hay inflación, la verdad que pierden todo lo de ese estrato que no tienen propiedad y que intentan tenerlo. Entonces ahí también tenés, y el crédito UVA, cuando uno va a los datos, te muestra que el 99% lo están pagando. Obviamente con sacrificio, obviamente se entiende, pero lo están pagando. Con lo cual la gente también opta entre las distintas carteras que tiene en función de los que quieren tener una propiedad. Pero ¿cuál es la tasa? O sea, porque siempre el UVA yo me mareo un poco para entender. Entiendo que hay una parte fija, que son las unidades con las que se mide el UVA, y después el resto. ¿Cuánto es la tasa total? Los bancos te ponen una tasa fija que
la más barata hoy es el Banco Ciudad, 3,5%, Ok. y algunos bancos llegan hasta el 9%. Ok. Y después lo variable es el UVA, que el UVA más o menos es un poquito más menos, es la inflación. Con lo cual vos le atás una parte, que es lo que el banco te cobra, y después la inflación. Si hay inflación baja, tu crédito es del 3,5%, con lo cual es muy barato. Sí. Si la inflación se dispara, obviamente que el crédito ahí se encarece. Está muy a toda la inflación. Ahora, Fernando, ¿son Sí. exactamente iguales que los créditos UVA que lanzó Sturzenegger, Macri hace unos años? ¿O hay alguna variación a partir de estos antecedentes de morosidad que permita evitar esta situación? Entiendo que había posibilidad de pagar un seguro, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo es eso? Por un lado, el banco Credit Corp está con el sistema francés, fuera de UVA, con lo cual depende de cada banco. Y hay bancos que decidieron, son 2 bancos que decidieron sacarlo de UVA y vos podés hacer con el sistema francés. Después me contás si conviene o no, pero me respondele Por y eso, me quedé pensando. eso por un sí. lado. Y después, algunos bancos, depende de cada banco, también tienen un seguro, que lo que Sí. te permiten es el capital que va aumentando, esa diferencia, poder Sí. pasarla a más años. Es decir, vos sacaste un crédito por 20 años y entonces, para que la cuota no se dispare llegando a un límite, te permite pasar eso a más años de pago. Pero ¿y que cuánto es un- te cuesta ese seguro? No, ese Entonces, seguro está puesto dentro de la cuota. está puesto dentro de la cuota. Bueno, Bueno, es para que no te sí. tome más de un porcentaje. Lo Sí. que pasa es que vos sacarás un crédito de 10 años, se llega a disparar la inflación, tu crédito en lugar de 10 años, te lo estiran en el tiempo, terminas pagando 12, Claro, 13, lo que 15, explicaba. según cuánto haya sido la inflación, para Sí. que no te tome una porción mayor del sueldo. Perfecto, clarísimo. Ahora, el sistema francés, que es el, vamos a decir, el tradicional, El el de toda la vida, que todos conocemos, que vos decís que hoy solamente 2 bancos lo otorgan. Exacto. ¿Conviene hoy? La- ¿O es para aquellos que no confían en la Argentina? No importa si es de Milei, Pues- no confían en la Argentina. Si vos me decís, hoy conviene, con la inflación como está, El UVA. hoy conviene el UVA. Sí. Después, depende muchas veces de la cuenta que hace la gente, si pagar el capital primero o después. Pero hoy, en la letra así, haciendo los números, conviene más el UVA que el sistema francés. Contame los requisitos, porque vos decías este dato interesante, 400.000 personas ingresaron a averiguar si podían acceder al préstamo. Después vemos cuántas concretaron. El Colegio de Escribanos sacó la estadística de la Ciudad de Buenos Aires que habían cerrado operaciones con 950 hipotecas y esto no pasaba en los últimos 6 años. Exacto, O sea, en el desde año la época 18. de Macri, claro. La verdad que es todo un dato y va a seguir creciendo. Pero te pregunto esto, ¿cuáles son los principales requisitos? Gente que nos está mirando y dice, bueno, yo cobro 700.000 pesos y mi marido es monotributista y cobra, no sé, 400.000. Digo, ¿cuánto tiene que juntar la familia para poder acceder a un préstamo? Primero, déjame decirte una cosita chiquita. La que es quieras. Que en la Argentina, de los 5 estratos socioeconómicos, excepto el más alto, los otros 4 tienen problemas habitacionales. ¿Qué quiere Ok. decir? Una persona puede estar ganando 3, 4 millones de pesos y estar alquilando. Con lo cual vos tenés un Sí. problema, que hay gente que tiene flujo, pero no pudo juntar el stock para una vivienda. Con lo cual, los créditos hipotecarios, obviamente, hoy no están para toda la población, Sí. pero para ese sector que tiene buenos ingresos o ingresos medios, puede acceder a un crédito. ¿Tenés que tener el 20% de No la en todos los plata? bancos. No Por en eso, todos. ahí nosotros tenemos en la Fundación Tejido Urbano un Excel publicado donde están los 22 bancos y lo que ofrecen cada banco. Ok. Algunos bancos te piden el 20% de capital para ingresar, otros Sí. bancos como el Banco de Córdoba, por ejemplo, o el Banco de Chubut, no te pides nada. Vos, el 100% puede ser crédito, depende del banco. Vamos con un ejemplo Sí. concreto. Una vivienda de $100.000, que fue el promedio que se escrituró en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ok, hagamos eso. Hay bancos que vos decís te van a pedir que tengas los $20.000 para señar la operación y en otros vos decís que no hace falta. Ahí hay bancos que no te piden nada, que vos el 100% lo podés sacar en crédito. Bien, vamos con otra. ¿Cómo se miden los ingresos? Vos tenés que tener laburo en blanco, podés sumar monotributo, sos una SRL, sos una persona que factura con su emprendimiento. Contanos un poco eso. Podés sumar todos los ingresos que estén en blanco, si sos monotributista o ingresos brutos, facturada, digamos. O factura, sí, o vos tenés una SRL, una SAS, Exacto. bueno, lo que sea. Tenés que tener 2 años de antecedentes para poder mostrar tus antecedentes de los últimos 2 años y con eso vas al banco y presentas los papeles. Si sos personal en blanco de una empresa, Sí. obviamente mucho más fácil. Y después lo que te permiten algunos bancos es que para llegar a ese cupo podés incorporar a un familiar externo al que va a habitar el departamento. Pero tiene que habitar el departamento. No. puede ser- No hace falta. No, por ejemplo. Yo le puedo, por ejemplo, a mi ex marido le puedo pedir que me ayude. Por supuesto, y si él no acepta, o por ejemplo a tus padres, o por ejemplo a un o vos a tus hijos, O digamos, sea, sí, digo, está eso bien. está hecho porque
a veces los ingresos no son totales, entonces un adulto puede poner esos ingresos totales y obviamente es una especie de garante también de que cumplan. Ahí hay discusión porque algunos dicen que una de las crisis del UBA de Macri es que en algunos casos se permitió más del 25% de ingresos y después se vuelve muy difícil poder pagarlo porque vos decís, cuando entras muy lindo, pero 15 años en la espalda pagando tanto porcentaje del ingreso, te hace difícil poder pagar el crédito. Vamos al tema, me pasa que llegaron muchas consultas para hacerte, pero pongamos el foco en el tema jubilados. ¿Qué va a pasar con ellos cuando vos contás que el 17% de los jubilados en la ciudad de Buenos Aires alquila? Y estamos hablando que hay un déficit habitacional importante. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, por un lado, lo que muestra las estadísticas es que este dato va a crecer. Los porteños antes eran el 20% inquilinos, hoy está casi arriba del 40%. Mirá. Con lo cual, si esto sigue pasando, la cantidad de adultos mayores que alquilan va a seguir aumentando. Ahí tenés un tema que no se resuelve con todo lo que estamos hablando recién. Lo que muestran los datos también es que el 90% de esos jubilados reciben ingresos extras. ¿Qué quiere decir? Muchos tienen que trabajar, pero la mayoría recibe aporte familiar. Con lo cual lo que vos estás teniendo es que personas activas, sus hijos, sus parientes y demás, están aportando para que esos jubilados puedan pagar el alquiler. Y después lo que está mostrando también la tendencia es que los jubilados empiezan a moverse, que es algo que no sería lógico. Es decir, no pueden seguir pagando en Palermo un 3 ambiente, terminan yendo a Villa Crespa un 2, después, o sea, hay más movilidad, se van achicando. Y eso lo que implica también que cuando uno llega a adulto mayor tiene mucho más muebles, mucho más recuerdos y los tiene que ir descartando en su nueva unidad. Entonces hay también cuestiones sociales que no acompañan, digamos, la cuestión económica. La verdad que quiero agradecerte esto último que contás, que es una mirada que, viste, nosotros no tenemos, sobre cómo los jubilados se aferran a todos sus recuerdos y que ir mudándose o achicándose no es solamente achicarse, porque ellos no van a tener problema en irse a un lugar donde es una habitación, la cocina, un pequeño living y el baño, sino que toda la historia de vida que viene atrás, que son todas tus cosas. No, y también la mudanza, que todos la sufrimos, pero un adulto mayor que tiene su vecino, su almacenero, el que en la pandemia lo ayudó a hacer las compras, digamos, todas esas cuestiones, al moverse, digamos, este traslado de adulto mayor, vos pensás que antes el adulto mayor llegaba con su casa, y en su casa pasaba sus últimos años y ahí tenía su seguridad también de los últimos años. Bueno, esto hoy se rompió con todo lo que implica socialmente. Totalmente. Fernando, yo te quería preguntar cómo es si tenés una especie de radiografía de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, porque tenés la población adulta mayor que probablemente ya no vaya a calificar para poder comprar, pero también los ingresos de los más jóvenes son bastante bajos como para poder acceder. Y ahí tenés como una generación más joven con muchas dificultades para llegar a ser propietarios. Sí, ahí tenés varios casos. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve el mapa, donde más se alquila es en el eje norte. Y uno ahí tiene varias cosas, por un lado, donde hay más oferta, porque muchos propietarios que construyen, o sea, son propietarios y compran su segunda vivienda para alquilar, con lo cual ahí tenés más. Y ahí lo que tenés es esa dificultad que es el banco te pide el 25% y los que alquilan están pagando el 40%, con lo cual muchas veces no podés ingresar a pedir un crédito aunque estás pagando más. ¿Entienden lo que voy? O sea, vos estás aportando mucho. Con lo cual ahí tenés un problema. Después, respecto a los jóvenes, hoy la verdad que cuando nosotros hicimos el estudio del segmento joven, casi que los jóvenes no pueden acceder, en su mayoría, el 80%, a estos créditos hipotecarios porque sus ingresos no les permiten. Por eso es lo que hablábamos recién de que el padre pueda aportar y demás. Hoy, es que hoy los salarios están bajísimos. Están bajos, pero ahí tenés también una relación rara que se está dando, es que hoy los salarios, aunque estén bajos en dólares, ¿y por qué digo en dólares? Porque está atado a los precios de los departamentos. En el último año los salarios en dólares crecieron, no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo un dato de la realidad, y en el último año los precios de los departamentos todavía están casi igual, un 5%. Es más, no sé... Entonces ese gap se achicó bastante entre los... Por eso también es una buena oportunidad para sacar un crédito hipotecario, porque la relación salario departamento está mucho menor que hace 2 años. Dentro del mercado, corregime vos, por favor, si lo que digo es inexacto, que si vos, es cierto lo que decís que es momento de sacar un préstamo hipotecario, pero eso no hace volver a subir el valor de las propiedades, digo, por la demanda. Mirá, justo vengo de unas discusiones en la última semana donde hay como un grupo que dice, está subiendo. Cuando uno ve el dato muestra que en el último año no aumentaron el precio de las propiedades. Un poquito, pero el poquito es estadístico, con lo cual puede ser que la propiedad haya cambiado. O sea, cuando uno ve propiedad con propiedad, habla con los inmobiliarios, está casi igual. Lo que sí, muchos están diciendo, esto tiene que aumentar por la lógica argentina, hay más demanda, tiene que aumentar.
lo que dicen los inmobiliarios del día a día, que estoy charlando con varios de ellos, es, nosotros queremos vender ahora. Tuvimos 4, 6, 5 años sin vender nada, estuvo parado el mercado inmobiliario en la Argentina. Ahora que hay movimiento, no queremos matar la gallina del huevo de oro subiendo los precios. Con lo cual, hay como un aguante, si querés, y sobre todo para que se hagan operaciones. Hay mucha gente que tiene el departamento en venta hace 5 años y ahora entonces le dicen, subilo, bueno, quiero venderlo. No, entonces, ahí tenés todavía, no digo que no pueda pasar, de hecho, si los créditos hipotecarios y las ventas siguen dándose tan fuerte, es probablemente que aumente. Ahí el gobierno lo que apostó es a la hipoteca bien futuro, que es que empieza a hacerse hipotecas para la construcción. Todavía no pasa, pero es la apuesta que hace el gobierno, porque si no hay nueva construcción, también esto obviamente va a aumentar los precios. ¿No había un proyecto también para que puedan acceder a los créditos desde construcción en pozo? Porque si no, vos tenés ahí quienes tienen mayor poder adquisitivo, también pueden comprar, están haciendo inversión financiera, que son también para alquilar, no son para propietarios. Entonces te genera otro tipo de burbuja. Espera, te sumo a eso que decís, Gaby, con esta pregunta entonces. ¿El banco me puede prestar a mí, aunque yo ya tenga 3 viviendas, con el mismo beneficio o no? En casi todos los bancos es o para especulación, como dice Gaby, que bueno, no especulación, inversión. No, lo que pasa es que lo que hacen los bancos con esto bien futuro es, le prestan al constructor, pero a la medida que va apareciendo un comprador, que es el que va a vivir esa vivienda, le transfiere esa parte del crédito al que va a alquilar. Con lo cual, la idea es que no pase esto que decís vos, pero obviamente... Claro, porque digo, siempre los créditos eran más favorables para primera vivienda, como para favorecer al inquilino y no solamente al inversor en un momento en que hay necesidad de viviendas. En líneas generales, la mayoría de los bancos hacen más beneficio a la primera vivienda. Pero en estos préstamos hipotecarios... ¿ellos priorizan que vos sea la vivienda donde vas a vivir o no? En o no algunos preguntan? bancos, primera vivienda, te hacen, por ejemplo, Banco Nación, no me acuerdo el número exacto, pero eran 3,5 o 4,5 primera vivienda, 5,5 si ya tenés segunda vivienda. Entonces, ahí se diferencian tasas según... Pero es diferencia en tasas, no es que está prohibido. No, claro, porque nosotros vivimos una etapa, que entiendo es también la que te preguntaba Gaby, en la cual solo eran préstamos hipotecarios para primera vivienda, punto. La novedosa de estos créditos hipotecarios, como digamos novedad, es que son muy flexibles en casi todo. ¿Qué quiere decir? Puede ser a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 30 años. O sea, podés armarlo casi como puedas, pero no tiene tanta regulación como tenía anteriormente. Tengo 2 preguntas. ¿En ese sentido? Sí. No, justamente hablando de primera vivienda, los Procrear eran de primera vivienda, pero dejaron de existir hace 1 mes y medio más o menos. ¿Hubo un aumento de consultas para los UBA desde que finalizaron los Procrear? Digamos, una demanda de gente que ya no puede tener acceso a los Procrear y quizás ahora van a los UBA. Sí, mira, ahí podríamos estar horas charlando, pero los Procrear dieron 2.000 créditos por año. Mira, estamos hasta las 10:30 y hay un interés bárbaro. Dale, los Procrear dieron en promedio 2.000 créditos por año. Vos pensás que en un mes hubo más de 1.000 créditos. O sea, el Procrear fue una buena política, si querés, pero que no tuvo un impacto poblacional tan fuerte. Entonces, la verdad que no impactó en la población. Fueron 22.000 viviendas que se hicieron, o sea, que es muy bajo. Los créditos hipotecarios tendrían que ser mucho más masivos, no es que la gente... Obviamente que sí, lo que genera el efecto es mucha gente esperando algún día el Procrear, diciendo, bueno, tengo tasas subsidiadas y demás, y eso no va a pasar más porque obviamente el Procrear desapareció. Y ahí sí tenés discusiones, si querés más profundas, es que el Procrear estaba financiado con plata del presupuesto. Los últimos Procrear era totalmente plata presupuestaria, no había crédito ni plata del ANSES, con lo cual, digo, era otro sistema. Por eso, vamos mirando para adelante. Mirando para adelante, el crédito hipotecario es bancos privados y nacionales y muchos provinciales. Acá también hay que decir que muchos bancos provinciales tienen política de tasas menores en sus provincias. Quiero Chubut, ir ahí. Neuquén, Córdoba, Mendoza. Quiero ir ahí, que tengo 2 preguntas ¿viste en la fila? ¿Viste en cola? Bueno, espera. 2 preguntas. Primera, pero ya esto lo hablaste, pero para reiterarlo. El 20% que te piden muchos bancos, ¿lo tenés que tener cash para el momento de cerrar la operación o no? Sí, lo tenés que llevar cuando comprar una la vivienda. viva tenés que tener. Exactamente, $100.000, los 20.000 los pones vos, se los das al propietario que te lo vende y los otros 80.000 es el crédito hipotecario. Eso en los bancos que te pidan que tengas el 20%, no otros bancos que te aceptan que no tengas Algunos un peso. piden el 15%. Sí, y otros no te piden nada. Todo bien. Y la otra, bancos provinciales, no sé, Córdoba, Neuquén, Chubut. Vos tenés que, ellos te financian la vivienda en la provincia a la cual el banco pertenece, o vos podés sacar un préstamo en el Banco de Córdoba para comprar en Entre Ríos. En líneas generales son bancos que prestan en sus provincias. Y de hecho, en Rosario, el Banco Rosario también tiene una línea especial para
la Ciudad de Rosario, o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una línea especial para el sur de la Ciudad de Buenos Aires, que es la línea más barata, que es el 3,5%, que es específicamente, era en el centro, lo sacó el jefe de gobierno y lo puso específicamente para el sur. Con lo cual, si vos comprás una vivienda en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, tu crédito hipotecario pagás menos que si compras una vivienda en el norte. Incluso lo tiene para el casco céntrico, porque como se desagotó de oficinas, también para reconvertir para vivienda. Me voy. Bueno, ni un vasito con agua. No, todo bien. Nada. Tomamos demasiado. ¿Sí? Pasaste lindo. La pasamos bien. Ojo con los controles, por favor. Los controles. Sí, ya vamos. Me imagino pueden ir por que Neuquén, que hay menos control de alcoholemia. Claro, Dios mío. No, gracias en serio por haber venido. Valoramos mucho con 25. Relegaras a tu familia un ratito para estar con nosotros. Muy interesante la charla. Gracias y feliz Navidad.